Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes de nada, decir que para mí es un placer estar aquí sentada en esta mesa compartiendo tiempo con las ponentes y moderando este evento junto con Alba. Y bueno, antes de nada me presento. Yo soy Alba Estevez Otero, soy estudiante pues, de aquí, de la facultad y embajadora de Junior Female Leaders, que bueno, pues son las que han decidido realizar este evento. Bueno, sin más dilación, ya que vamos un poco justas de tiempo, voy a dar comienzo a esta segunda mesa, que es relativa a asuntos de cooperación y de medio ambiente. La pertinencia de estos temas es de vital importancia para poder entender un poco pues, el proceder a día de hoy de las relaciones internacionales. Y por ello consideramos necesario que era contar con componentes que nos pudieran hablar de esto. Así, contamos por una parte con Sira Ruiz Campillo, que es doctora de Relaciones Internacionales de aquí de la Universidad Complutense. Bueno, tiene una trayectoria muy amplia, ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras, ha trabajado en la sede de Ginebra de ACNUR, también como analista en el Estado Mayor de la Defensa y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Igualmente es docente de aquí de la facultad, y sus líneas de investigación se centran principalmente en la relación entre el medio ambiente y la seguridad, así como el liderazgo europeo y de las ciudades en ese régimen internacional del medio ambiente y la gestión de crisis. Y a mi izquierda tengo a Katia Cascante. Katia también es doctora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense e igualmente cuenta con un amplio recorrido, pero en la temática de cooperación, que le ha llevado a trabajar en proyectos pues en el extranjero, a escribir para diferentes medios como El País o a ejercer puestos diversos desde investigación multidisciplinar, analista y consultora. Su principal área de estudio son los procesos de globalización y dinámicas de cambio en toda la estructura de la sociedad internacional, así como centrándose sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema mundial, ¿no?, de alimentos y cooperación al desarrollo. Bueno, pues ya comenzando con la mesa y no me extiendo más, me gustaría plantear una primera cuestión que tiene que ver un poco, pues eso, me gustaría saber cuáles son, bajo vuestros puntos de vista, los grandes desafíos a nivel global que se enfrentan a día de hoy en relación a la cooperación y al medio ambiente, así como pues, las posibles soluciones o posibles respuestas que se pueden dar para poder solventarlo de la manera más adecuada. Si quieres, bueno, o como queráis. La que quiera comenzar. No. Dale. Bueno, muchísimas gracias por este evento, por hacerlo en nuestra casa y por esta iniciativa, que me da pena que no esté más florida y que no haya más concurrencia, porque yo creo que al final digamos que lo importante se come lo urgente, y yo creo que era urgente hablar en esta semana de relaciones internacionales y de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, quizás para otro año una convocatoria para abordar, ¿no?, estos temas, porque además es una carrera mayoritariamente de mujeres. Hoy en día en nuestras aulas tenemos más mujeres que hombres, así que es una realidad no construida, sino real, ¿no? Bueno, respecto a tu pregunta, Alba, cuando nos invitasteis, ¿no?, a participar, yo me puse a pensar un poco cuáles eran los grandes desafíos, y desde la perspectiva de la cooperación internacional pues hablaba de la realización del derecho al desarrollo. Y lo pensaba según estaba escuchando a la anterior mesa en cómo construían ese concepto de seguridad, que bien ha dicho Maribel, de seguridad humana, ¿no? Me faltaba toda esa parte más de seguridad humana compartida, un concepto que no se puede construir solo desde Occidente, sino que se tiene que considerar también al sur global. Pero el sur global también se me queda corto si solo incluimos los BRICS, ¿no?, las economías emergentes que han llegado al mismo espacio multilateral, pero sin mucho revisionismo, la verdad. Se esperaba que fueran más rompedoras y al final nos hemos encontrado que se han instalado en las instituciones que ya existían y no han roto muchas más fracturas, ¿no?, o no han cubierto muchos otros frentes que yo creo que sí que era importante.
En ese sentido, para mí, ¿qué supone un desafío desde la cooperación internacional ahora, en los tiempos que corren? Bueno, pues para mí es muy importante el momento, porque ya sabéis que la Agenda 2030 es un cambio de paradigma, en el sentido de que ya la cooperación internacional deja de entenderse exclusivamente desde el donante al receptor o dentro de comunidades, ¿no?, de socializar esos espacios, sino que entran actores, pero en una dimensión muy igualada, ¿no?, con respecto a lo que antes eran los Estados y la acción pública. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con nuevas leyes. Acaba de salir la semana pasada, se ha aprobado la ley española, la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde el 98 no teníamos legislativamente ningún otro marco y ahí nos hemos encontrado que con la transición ecológica, bienvenida sea, bueno, pues se va a convertir un poco en un cajón desastre, en el sentido de que cada vez se desdibuja más la obligación o esos principios, ¿no?, que nos llevaron a cooperar después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ya me refiero más a esos momentos de los años 90, esos han terminado. Ahora vamos a entrar con una cooperación financiera muchísimo más técnica, menos política, más sector privado y donde, bueno, pues el sector público pues se pliega sin exigir demasiados estándares sociales, ¿no?, sin definir estándares que, bueno, pues nos obliguen siempre a pensar en una cooperación para el desarrollo y no por el desarrollo de aquellos actores que la impulsan, ¿no? Entonces, para mí, creo que eso nos puede llevar a una nueva neocolonización del espacio de la política internacional, en tanto que los actores están llegando, pero lo están haciendo bueno, sin una regulación mínima, ¿no? Así que yo el primer riesgo que veo ahí, sinceramente, viene de la mano de perpetuar, ¿no?, la transición del desarrollo de los Estados hacia esa vulnerabilidad. Un mayor endeudamiento de los países, pero no solamente los países, también las poblaciones dentro de los países, porque ahora ya sabéis que la geografía de la pobreza no está exclusivamente en los países pobres, sino que está aquí, en un país como España, puede ser de renta media alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que puede haber una desprotección de los derechos humanos en tanto que no se consideran como vulnerables. Segundo riesgo para mí es identificar los males públicos globales, porque para construir bienes públicos globales hay que identificar los males, ¿no? Y en ese sentido veo de nuevo una agenda muy hegemónica, una agenda donde hay muchísima presencia de los que marcaron la agenda, los que incluso construyeron y configuraron la Agenda 2030 y muy poco de los que, bueno, pues yo creo que tienen algo más que decir y en ese sentido pues colocaría un poco el comentario que he hecho hace un momento sobre los BRICS, ¿no? Llegaron, emergieron, firmaron esa alianza SODS 17, pero luego la verdad es que la Agenda 2030 casi podía afirmar que ha sido de todo menos una agenda de cooperación internacional. Ha sido una agenda doméstica, una agenda que todos hemos traído hacia nuestro territorio, la hemos traducido como esos derechos sociales que nos merecemos todos disfrutar y proteger, pero muy poco con respecto al apoyo de esos otros países que no pueden ni proteger ni apoyar, ¿no?, a sus economías para el mismo fin. En ese sentido, creo que hemos normalizado su incumplimiento. Creo que estamos ante un incumplimiento y si lo trasladamos a lo que decíamos hablar hace un momento, a mi tema, ¿no?, de la globalización del sistema alimentario, pues para mí la ecuación es la siguiente: 800 millones de personas desnutridas, 1.700 millones de personas con problemas severos de sobrepeso a la vez que de anemia, y más de 5.200 millones de personas que hemos naturalizado que esto pase cuando no hay una escasez alimentaria en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, si eso no es una violación de derechos humanos, no sé qué puede ser. Y muy brevemente, las soluciones. Nos preguntábamos, bueno, sacar la bolita, ¿no?, mágica. Bueno, para mí pasa por hacer una revisión no exclusivamente coyuntural de las cuestiones, sino estructural. Y creo que tenemos que ir a la política y no a la técnica. O sea, y esto también una cosa muy gráfica, o al menos así es como yo lo entiendo, ¿no? Cuando abordamos el problema de la alimentación y lo hacemos desde el derecho a la alimentación, todas las instituciones internacionales, todo el trabajo que hay de relaciones internacionales va en la dirección de solucionar los problemas técnicos, pero no los problemas políticos.
Entonces creo que estamos desviando mucho el tiro y en ese sentido yo lo que pediría es reconvenir y, bueno, pues ahora mismo lo vemos, no hay ningún organismo internacional que políticamente pueda tomar decisiones importantes con respecto a los derechos humanos o al menos en la realización del derecho a la alimentación, ¿no? Más acción colectiva, más participación de la sociedad civil, sin que esto parezca un mantra repetitivo, ¿no? Pero en serio que lo pienso. Creo que hay que controlar la privatización. Creo que hay que vigilar el relato en el sector público. ¿Cómo que el sector público no es innovador? Claro que es innovador. ¿Dónde se están gestando las principales patentes? En la universidad. Lo que pasa que luego a la hora de comercializar pues no tenemos pasta, no hay recursos para llegar en ese nivel que está llegando, ¿no? las empresas. El COVID, ¿no? La vacuna del COVID fue una vacuna pública, lo que pasa que luego no tenía capacidad los gobiernos de comercializarla y de poderla difundir, ¿no? Y eso quizás también fue un poco el error de que se distribuyeran tan mal en un primer momento. Creo, se hablaba antes de modelos, creo que se configuran, que caemos en un error si seguimos configurando modelos de paz en los mismos corsés o con las mismas recetas que se han venido construyendo hasta ahora. Porque la cultura es una cultura masculina y yo creo que no se trata de cambiar los ingredientes, sino de cambiar la receta. Y en ese sentido creo que las mujeres en las relaciones internacionales no pueden llegar a un territorio masculinizado y pretender llegar a esos niveles de poder sabiéndose excluidas de la configuración primogénea, ¿no? Y ahora mismo pues creo que hay espacios muy importantes, lo hablaremos quizás en una segunda parte, sobre todo el tema de la tecnología y la digitalización, donde creo que se están configurando nuevos marcos de actuación con culturas en las que todavía podemos participar, ¿no? En las que no tenemos por qué asumir los marcos que ya están impuestos. Y yo creo que en ese sentido me voy a quedar ahí, pero creo que es importante que no pensemos que todas las recetas están ya hechas y que solamente tenemos que innovar algún ingrediente, sino que a lo mejor podemos cambiar la receta pues porque el mundo ya se configura de distinta manera, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias por invitarme y por hacerme compartir este espacio con mi amiga Katia. Sobre desafíos del medio ambiente, podría comentar muchísimos desafíos, porque no solamente es el cambio climático, pero me voy a centrar en el cambio climático, porque es la madre de todos los problemas, pero podríamos hablar de los plásticos, de la pérdida de biodiversidad, de los residuos tóxicos, podríamos hablar de muchas cosas. Pero centrándome en el cambio climático, luego también, si me da tiempo, hablo de la desertificación, que en España es un problema importantísimo. Claro, cuando reflexionamos, ¿no?, sobre el cambio climático, es algo tan inmenso, tan inconmensurable, que te hace sentirte frustrado, ¿no? Y dices, ¿y qué hacemos, ¿no?, ante esta inmensidad de desafío? Y uno de los problemas del cambio climático, el principal problema del cambio climático, es que está muy relacionado, está motivado por nuestra forma de vida, por nuestro modelo económico y por nuestro modelo de consumo, ¿no? Y cambiar eso es muy difícil, ¿no? Cambiar el sistema capitalista, porque somos todas capitalistas, nos guste más, nos guste menos, estamos aquí. Claro, cuando hablo de nuestro sistema, hablo de los países del norte, no de los países del sur. Los países del sur tienen otra perspectiva y tienen otra forma de vida, otros valores, ¿no?, y otros problemas. Pero aquí que estamos nosotros, ¿no?, nosotras. Tenemos ese modelo económico y tenemos ese modelo de consumo, ¿no?, el comprar, 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 sin pensar, ¿no?, para qué compramos. Y yo cuando hablo con la gente, cuando hablo con las estudiantes, sobre todo las primeras semanas, tengo la sensación de que todos buscamos culpables más allá, ¿no?, para sentirnos un poco mejor, ¿no? ¿De quién es el culpable del cambio climático? China, Estados Unidos, ¿no?, son los grandes contaminadores. Las eléctricas, las aerolíneas, las petroleras son los peores, son los que más contaminan. Las industrias del fast fashion también, las que más contaminan. Y no nos damos mucha cuenta de que detrás de todas esas industrias estamos nosotros, ¿no?
Realmente las petroleras no venderían nada si nosotros no compráramos petróleo, ¿no? Luego dices, bueno, es que necesitamos petróleo para movernos. Esto es verdad, ¿no? Necesitamos todavía gasolina, gasoil, gas, bueno, comer también necesitamos ropa. Pero es esta sensación de, no, como los culpables son los demás, yo no hago nada, ¿no? No reflexiono y no interiorizo, no incorporo de que a lo mejor estamos aquí con un montón de luces contribuyendo al cambio climático, ¿no? Esta conexión no la hacemos, de que cada vez que nos duchamos estamos contribuyendo al cambio climático, ¿no? Si es que no solamente Repsol contribuye al cambio climático. Ligándolo un poco ya con las soluciones, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues yo creo que no hemos entendido en los países del norte que hay que hacer un sacrificio. O sea, el sacrificio no lo tienen que hacer las empresas, que también. El sacrificio lo tenemos que hacer, pues todas. Menos aire acondicionado, ¿eh? Este es el sacrificio. En verano, cuando hace mucho calor, estamos a 40 grados, pues menos aire acondicionado, menos calefacción, que dice Katia, hace mucho frío aquí, ¿no? Estamos bien, ¿eh? No tiene que hacer menos frío, estamos bien, estamos en invierno, hay que pasar frío, ¿eh? Menos compras superfluas, ¿vale? No digo que no compremos lo que necesitemos, digo que si no lo necesitamos, que no lo compremos, ¿no? Y entonces me hace también gracia, me parece curioso, sobre todo a la gente más joven, que dice, no, pero es que yo compro de segunda mano, ¿no? Yo compro en Wallapop, compro en Vinted y lo compro de segunda mano. Y dice, es que no es esto, compras si necesitas, ¿eh? No compre de segunda mano pensando que así te vas a sentir mejor, porque estás contribuyendo al mismo modelo de consumo. Pues, no sé, si yo tengo una camiseta, y es verdad, una camiseta que me compré con 12 años y la sigo utilizando para estar en casa, pero la sigo utilizando, ¿no? Y no me planteo comprarme otra, porque además le tengo mucho cariño, cuando iba en sexto de GB. Alimentación más consciente, relacionado con lo que ha dicho Katia. Tenemos que ser más conscientes de lo que comemos. La dieta es importante para el medio ambiente. Tampoco os digo que seamos todos veganos y vegetarianos. Yo no soy vegetariana, pero bueno, a mí me gusta el jamón, me gusta un chuletón de vez en cuando y me lo como. Lo que pasa es que como carne pues una vez a la semana, porque soy consciente y además de pollo o de pavo, porque contamina menos que la ternera. Entonces, estas pequeñas cosas, ser un poquito más consciente, también ayuda. Me gustan mucho los mangos. Yo comería mangos todos los días, pero como un mango una vez al mes o cada 2 meses porque viene del más allá, ¿no? Entonces, bueno, más contacto con la naturaleza también es importante. Creo que lo he tomado prestado de alguien, creo que alguien que había aquí hace unas semanas en una conferencia, hay que tirarse al suelo. Hay que tirarse al suelo porque en el suelo hay vida, ¿no? Nosotros somos una especie que compartimos planeta con millones de especies. Por cada persona que estamos aquí, por cada persona en el planeta, hay 200 millones de insectos que estaban aquí como especie antes de los dinosaurios. Y solo por eso merecen un respeto, ¿no? Y merecen que los tengamos en cuenta, ¿no? Que los apreciemos, que apreciemos el ir a pasear por el campo, que nos hace más felices también, nos baja el colesterol, nos baja la presión arterial, ese contacto es necesario. El asombrarnos cuando una flor de jazmín florece, asombrarnos cuando vemos un árbol, cuando vemos un pájaro. Este tipo de cosas las hemos perdido y son necesarias para reconectar con la naturaleza, con el medio ambiente y entender que somos parte de un sistema y que no podemos funcionar sin coordinarnos con ese medio. Dicho esto, creo que todos somos culpables, pero yo no voy a ir diciéndole a todo el mundo es que tienes que hacer. No, yo no le digo nada a nadie. Cada uno ya somos mayorcitos para saber lo que tenemos que hacer. Pero dentro de eso, dentro de que todos somos culpables, ¿vale? Las empresas, el individuo y demás, unos tienen más responsabilidad que otros a la hora de solucionar el problema. Conecto con lo que ha dicho Katia antes, ¿no? Con las administraciones públicas. ¿Quién tiene la capacidad de que los cambios sucedan muy rápidos? Las administraciones públicas.
Unión Europea, Gobierno nacional, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Son las que tienen, además, la obligación de proteger los bienes comunes. Tienen la obligación de protegernos a todos y de protegernos de todo aquello que nos hace daño, en este caso, el cambio climático, de proteger nuestra salud. Si no tenemos naturaleza, no tenemos salud. De proteger lo que comemos, de legislar. Todas las administraciones públicas, al final lo que hacen es decirnos a todos, incluidas las empresas, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y una empresa hace todo aquello que puede hacer y si puede hacer un poco más, también. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad de decirle a una constructora, por ejemplo, ahí en el embalse de Valdecañas, que no se puede construir? Las administraciones públicas, ¿no? Y en España vemos cómo se han hecho auténticos desastres medioambientales con el beneplácito de estas administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cosas que podemos hacer: vivir de forma más consciente, que ya he dicho, y ser más activistas. Yo cada vez tengo más claro que no vale con quedarte en tu casa y una duchita de 2 minutos. Ya con esto no vale. Tampoco vale con ir a votar cada 4 años. No es suficiente. Hay que reclamar, hay que activarse un poco, hay que... se pueden hacer muchas cosas, cada uno dentro de sus posibilidades y dentro también de tu forma de ser, ¿no? Ir a manifestaciones, reclamar a los políticos. Cada vez que me cruzo con el alcalde de mi pueblo, echa a correr, ¿no? Porque siempre algo le cae. Este tipo de cosas. También reclamar a las empresas, ¿por qué no? ¿Por qué no escribir? Yo he escrito muchas cartas, muchos emails a empresas que creo que lo están haciendo mal. Y se lo he dicho. ¿Vale de algo? No lo sé, pero yo me encuentro mejor, ¿no? Y creo que es nuestra obligación, como individuos, como personas, que sabemos lo que está bien y lo que está mal, reclamarlo. Y pedirle a las empresas que hagan su parte. Comprando. Yo puedo elegir si me compro una naranja de Valencia o me compro un mango de Brasil, ¿no? Esto está dentro de mis posibilidades. Eso es ser activo. Puedo elegir entre ir todos los fines de semana al McDonald's o ir una vez al mes a un restaurante que sirve comida local, comida de proveedores locales. Esto lo puedo elegir también. También puedo elegir el comprarle una camiseta a una empresa que me trae las cosas de China o comprársela a una empresita chiquitita que tiene su sede en Galicia. También lo puedo elegir. Bueno. Puedo también apoyar a entidades medioambientales. Es fundamental. Nunca le vamos a poder agradecer lo que se merece a organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, que llevan décadas diciéndonos lo que iba a pasar y lo que estamos viendo ahora. Si no podéis apoyar económicamente, bueno, pues voluntariados, que también podéis hacer, ¿no? De vez en cuando, Libera, por ejemplo, la Sea Over Life, organiza quedadas para recoger residuos. Es una manera de hacer voluntariado medioambiental. No sé si me voy a parar aquí. Luego, si quieres, hablamos de la desertificación, que ese es otro tema. Nada, pues creo que a partir de las intervenciones es importante como resaltar un poquito las potencialidades o oportunidades, ¿no?, que se abren, si es un poco más desde la cooperación al desarrollo con ese cambio de paradigma, con la Agenda 2030, ¿no? Y sobre todo pues abordarlo desde un plano más político, como decías tú, Katia, o también con más sector público. Y por otra parte también las potencialidades que tenemos. Tenemos una crisis climática, hay que actuar y por lo tanto hay que cambiar patrones de consumo, modelo, etcétera, etcétera. Y que si bien que al final son problemas muchas veces que hay que abordar estructuralmente, ¿no? Es importante lo que recalcabais las dos, por tu parte la sociedad civil, por la tuya el ser más consciente, ¿no? También en niveles más pequeños de gobernanza, entender que es necesario implicarse de alguna forma en esto. Bueno, y ya entrando en la segunda cuestión, ¿no?, que me gustaría ahondar un poquito más en el plano específico de la coyuntura que hay a día de hoy, ¿no?
Entonces, pues teniendo un poco en cuenta desde la situación geopolítica derivada de la guerra en Ucrania, así como la crisis económica o el avance que hay a día de hoy con respecto a la era digital, me gustaría saber de qué manera esto está afectando tanto al campo de la cooperación como el campo del medio ambiente e incluso ya no solo cómo afecta, sino en algo, que se pueda experimentar algún tipo de amenaza, ¿no? Con respecto a esto, por ejemplo, la desinformación en las redes sociales y cómo se puede abordar para que no vaya en detrimento de la cooperación o de la protección y seguridad medioambiental. Si quieres, empiezas tú ahora. ¿Sí? Sí. Vale. Claro, es que pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que los avances, en todas las áreas de la sociedad, los avances son muy lentos. Avanzamos muy poco a poco, y perdemos nuestros derechos y perdemos esos avances muy rápidamente. Y luego volver a recuperarlos es muy difícil. La crisis, ¿no? La guerra de Ucrania, ¿cómo está impactando al medio ambiente? Bueno, pues están subiendo las emisiones. Estamos viendo a países como Alemania que están volviendo a extraer carbón. Por algo muy sencillo. Si no podemos utilizar el gas de Rusia, ¿no? Que era nuestra estrategia intermedia, hasta poder depender solamente de las renovables, si eso es posible, no lo sé. ¿Qué hacemos, no? Si no podemos tener gas de Rusia, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos la energía? Porque la energía, para el mundo desarrollado, que somos nosotros, es una necesidad básica. No podemos decirle a la gente: vas a vivir sin energía, vas a vivir sin electricidad 5 horas al día. La gente se te levanta en armas. Necesitas darle una solución ya, en el corto plazo, ¿no? El corto plazo es extraer carbón. ¿Esto significa que no se está haciendo nada? No, estamos potenciando en la Unión Europea todo lo que podemos las energías renovables, y esta guerra en Ucrania yo creo que nos viene a reafirmar que las renovables son necesarias, no solo por el medio ambiente, sino porque no podemos ser dependientes de países inestables. Entonces, pasa que lo hemos tenido que aprender aquí a las malas. Y ahora, claro, tenemos otro problema. ¿De dónde sacamos todos los paneles solares y todos los molinos que necesitamos para cubrir las necesidades energéticas que tenemos, que son muchas? Estamos todo el día conectados, todo el día. El teléfono, la tablet, la tele, el ordenador, suma y sigue, todo el día. Entonces, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, es un aumento de los gases de efecto invernadero en los países europeos, no hay duda, pero también esto ha permitido un espacio de reflexión, es decir, este es el camino. No sabemos de dónde lo vamos a sacar, no sabemos de dónde vamos a sacar todos los paneles solares y demás que necesitamos, porque todo eso está en China. Ahí tenemos otro problema, ¿no? Está en China. Aunque tenemos minas de litio en Extremadura, ¿qué hacemos con ese litio? ¿Lo traemos de China y así contaminan ellos? ¿O lo traemos de aquí de Cáceres y así contaminamos nosotros? Bueno, o lo traemos de Bolivia, ¿no? El extractivismo ese. Bueno, mejor que contaminen los demás, y así dentro de la Unión Europea mantenemos las emisiones, ¿no? Controladas. Bueno, y luego con el tema de la desinformación, no sé, yo tenía algunos estudiantes hace unos años que me decían: hay mucha gente que es terraplanista, y yo desde que escuché esto pues ya me creo cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que no hay tanto escéptico climático como pareciera. Y yo creo que todos los países del mundo, todos, incluso Estados Unidos, aceptan el cambio climático como un hecho. Y esto es algo positivo y creo que irreversible, ¿no? ¿El cómo lo vamos a solucionar? Ahí seguimos debatiendo. Pero, bueno. Ayuso es una de las... Sí, estas cosas, claro. Pero Ayuso, ¿qué dice? Es que lo que quiere
estos ecologistas de izquierda rojos es cambiar nuestra forma de vida. Claro, es que eso es el cambio climático. Es que no queda otra. Es que la solución al cambio climático es cambiar la forma de vida. Es que no hay otra solución. Es transformar todo el sistema. No digo que dejemos de ser capitalistas, que no podemos dejar de ser capitalistas, pero sí podemos moldear el capitalismo. Y sí podemos decir a las empresas qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso. Sí, porque además hay muchas cuestiones que tienen que ver con los patrones de consumo, que son gratis y no necesitan una inversión para, ¿no?, retroceder. Simplemente se trata de no andar o de no avanzar, ¿no?, en esa dirección. Bueno, con respecto a mi tema, un poco yo lo cogería desde la parte más geoestratégica, ¿no?, más geopolítica. Yo creo que en toda la Agenda 2030, por volver de nuevo a ella, cuando vemos a esos objetivos de desarrollo sostenible vinculados a materias primas, ¿no?, y en el caso de los alimentos, ¿no?, a lo que es la materia prima alimentaria, nos damos cuenta que en esta guerra pues, los cereales han sido un arma muy potente, ¿no? Ha sido un recurso estratégico que hasta ahora, o hasta hace unos años, quizás para la crisis del 2008, con la subida de los precios de los alimentos, pues no se había percibido de una manera tan poderosa, que podía tener un alcance y un impacto tan poderoso, ¿no? Y fíjate, no solamente desde el punto de vista de los fundamentos de la economía, de la oferta y la demanda. Si nos damos cuenta, la primera subida de los precios de los alimentos que vimos fue en febrero, nada más iniciarse la guerra. No había dado tiempo a que los barcos no salieran del Mar Negro a distribuir esas cosechas. Esos granos estaban ya repartidos, estaban en los stocks correspondientes, no había déficit alimentario. Pero sí surge un fenómeno, que eso sí nos acompaña desde la crisis desde el 73, que es el sistema financiero. La financiarización de la economía lo que hace es trabajar sobre las expectativas de las cosechas a futuro, que es una arquitectura muy sofisticada del sistema financiero, y lo que hace es generar volatilidad sobre los precios de los alimentos sin necesidad de tener una correlación directa con la cantidad de alimentos a los que podemos acceder, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante que no solamente, bueno, además, fíjate, hablabas de la energía. El promedio de rendimientos con los recursos energéticos es de un 9, un 10% a lo máximo. Los rendimientos en materias primas alimentarias están superando el 20%. O sea que cada vez son más acaparadores de la atención de estos hedge funders, donde además, bueno, pues vemos que hay muy poquita regulación, ¿no? Entonces, bueno, el cómo está avanzando en ese riesgo de especulación financiera sobre los precios de los alimentos, pues es algo que tiene un impacto muy directo, sobre todo en las economías más frágiles, aquellas que tienen menos capacidad de adaptarse a unos precios altos, aquellas que han tenido subsidiada su canasta básica desde los años 60. Vemos Egipto. Egipto era el granero del mundo en los años 50 y ahora mismo pues es uno de los países más afectados precisamente porque el 90% de sus cereales dependen de Rusia y de Ucrania. Y los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes, lo poco que tiene de cosecha, pues también está muy vinculado a recursos que tiene para producir, que tampoco son suyos. Entonces, en ese sentido me parece que es muy determinante señalar cuáles son realmente los activos estratégicos que van a determinar qué tipo de geopolítica bueno, pues tenemos. Con respecto a la tecnología, a la digitalización y la amenaza con derechos humanos, creo que estamos en un momento, nos hemos transformado en una plaza pública, ¿no? Ya se han acabado los reductos privados y creo que ahí nos hemos encontrado nuevos medios de defender los derechos humanos, pero también de violarlos. Y, claro, en ese lenguaje común del mundo digital, pues la magnitud de su progreso es algo que hasta ahora no habíamos visto, no habíamos tenido nada igual, ¿no? Va aceleradísimo y, desde luego, si ya vamos lentos en la regulación, en la normativización, ¿no?, dentro de las relaciones internacionales,
pues en los temas de digitalización pues vamos muy atrás, estamos muy atrás. Tenemos riesgos de derecho a la privacidad, tenemos riesgos porque no hay normas jurídicas y técnicas que puedan bueno, pues proteger los derechos humanos. Tampoco tenemos además una disuasión, un gap, una brecha, porque la tecnología está siendo concebida e identificada desde los hombres. Está muy masculinizada también. No tenemos la tecnología que queremos, tenemos la tecnología que algunos han querido que tengamos, ¿no? También tenemos una tecnología muy orientada a las facturas productivas del norte y muy poco adaptadas a esas necesidades que desde el sur pues, podrían ser más interesantes para un poco limar esas vulnerabilidades. Decía un momento, la inteligencia artificial, estamos todos revolucionados con el GTP, ¿no? El ChatGPT, ¿no? Bueno, ¿está preparada la inteligencia artificial para la discapacidad? ¿No? Aparte de muy masculinizada, también es bastante exclusiva, ¿no? Hay poca diversidad. En palabras de Volker Turk, como sabéis, es el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hablaba del roboceno, ya no es el antropoceno, es el roboceno, ¿no? Y su progreso en acabar con el pensamiento, la imaginación y la investigación humana. Eso sí que me parece un riesgo importante, ¿no? El que estemos ahora identificando que el único progreso que pueda venir venga de la inteligencia artificial y estemos dando de lado a otros aspectos que nos ha costado mucho dimensionar, gestión del conocimiento, en cooperación al desarrollo es quizás el tema que más intentamos proteger ahora, ya que de los recursos se encargan más otros actores, ¿no? Hay que reforzar la ética de esta inteligencia artificial hacia los derechos humanos, y, desde luego, colocarlo en el centro de los marcos regulatorios y de la legislación sobre desarrollo. Ya termino con una cita, parecía interesante, o al menos unas palabras, no sé si conocéis a Carolina Criado Pérez, que es activista y escritora, ¿no?, de temas de digitalización y derechos humanos, y venía un poco a decir, que decía que la valía de las cosas era cuestión de opinión, y la opinión venía muy marcada por la cultura, y la cultura que tenemos, ¿no?, la que vivimos es una cultura que tiene un claro sesgo en contra de las mujeres. Así que vamos mal para la cuarta revolución tecnológica si no creemos que ahora tenemos una oportunidad de que en estos campos que se están configurando opiniones, valores y también culturas, si no tenemos ejercer yo creo que el protagonismo que ya tenemos. Y que, bueno, pues que como decían nuestras antecesoras, creo que es importante no renunciar. Y sois vosotras, aunque es muy poquitas, las que quedan aquí, las generaciones futuras, las que tienen esa... Nosotras ya no, estamos de retirada. Serás tú, vamos. Yo soy más vieja. Bueno, después de escucharos a ambas, creo que es importante, ¿no?, recalcar que al final estas temáticas pues, son de gran envergadura y complejidad, donde quizás es necesario un mayor compromiso político, ¿no?, desde el sector público y, sobre todo, priorizar, ¿no?, la visión a largo plazo, pero ya tomando decisiones desde el corto plazo y con un enfoque pues, mucho más transversal o más interseccional, ya no solo que se incluya el género, también la diversidad funcional, etcétera, etcétera. Antes de cerrar, agradeceros a ambas, que sé que además vais con prisa. Entonces, muchísimas gracias. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta o algo. Y si no, pues damos unos minutitos y ya empezamos la última mesa. Gracias. Gracias.